Este video trata sobre la educación y la pedagogía en el siglo XVIII, con el objetivo de comprenderlas, describirlas y caracterizarlas de una manera clara y objetiva. Pues desde el punto de vista de la educación es el siglo de la pedagogía por excelencia y pedagógicamente es el siglo del idealismo y naturalismo en la educación. Por lo cual, en primer lugar, voy a hablar sobre la educación, su proceso evolutivo y los tipos de educación que surgieron en dicho siglo. Posteriormente hablaré sobre la pedagogía, sus postulados, sus máximos representantes y sus aportes. Comencemos. La educación en el siglo XVIII. Durante este periodo se pueden identificar dos periodos fundamentales en la educación. En primer lugar, se puede hablar de despotismo, marcado grandemente por el deseo de los nobles y sus gobernantes por ser más cultos. Y en segundo lugar, el término de Revolución Francesa, sobre todo por la búsqueda de reivindicaciones sociales. En ambos periodos se encuentran elementos comunes del proceso evolutivo de la educación, como ser la consolidación de la educación estatal, la universalidad de la educación y la obligatoriedad de la escuela primaria, sobre todo después de la Revolución Francesa. Los tipos de educación son educación estatal, educación nacional, educación en España e Hispanoamérica y educación en América. La educación estatal. Es también este siglo donde se ve la creciente participación del Estado en la educación. El país donde se desarrolló fue Alemania, apoyada por la nobleza. Sus principios son funcionarios apegados al Estado, obliga a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, aparecen seminarios para maestros, regula la enseñanza privada con la inspección del Estado y aparece la educación realmente pública en Francia. La educación nacional. Surge en Francia, pero se fue extendiendo por toda Europa y América, donde hubieran pueblos civilizados, ya que la Revolución Francesa dejó una base para el cambio en la educación. Sus principios son que está dirigida al ciudadano, pide la extensión de la educación a todos los ciudadanos, no se exige la gratuidad ni obligatoriedad, surge la educación francesa, es función del Estado y la unificación de la enseñanza pública en todos los grados. La educación en España e Hispanoamérica. El hecho más importante durante este siglo en la educación de España e Hispanoamérica fue la desaparición de la Compañía de Jesús por parte del rey Carlos III, con el objetivo de fomentar la enseñanza en los jóvenes de las letras, el latín y la retórica. Se implementó la creación de internados en casas de educación y seminarios para jóvenes y maestros en los colegios que pertenecían a los jesuitas. Se crearon las primeras escuelas oficiales para todos los niños en España. Con lo que respecta a la educación en Hispanoamérica, se continuaba con el espíritu religioso, solamente que fue más desarrollada con un carácter cultural, la cual fue implementada por los jesuitas. Ahora bien, cuando fue la expulsión de los jesuitas en el año 1767, se constituyó más en lo civil y se usó más la enciclopedia y la ilustración, y fueron construidas escuelas con un sentido técnico y realista. La educación en América. La educación en las colonias americanas durante el siglo XVIII fueron perdiendo el carácter religioso y cada vez se fueron constituyendo más en lo civil. Los asuntos educativos fueron pasando a manos de los municipios y del Estado. Muchos países declararon nuevas leyes educativas en sus constituciones, todas basadas en la democracia educativa y equitativa, con el objetivo de brindar a todos los ciudadanos el acceso a una educación y así capacitarlos para formar parte del gobierno de su país. La pedagogía del siglo XVIII. Entre los principales postulados que dejó en el siglo XVIII en el ámbito pedagógico se pueden mencionar los siguientes: el surgimiento del poder absoluto de la razón, la libertad y la búsqueda del individualismo en la educación, el naturalismo pedagógico, la concepción social y cooperativista de la educación y la secularización de la educación. También es importante hacer mención de los principales exponentes pedagógicos del siglo. A continuación veremos cada uno de ellos, como ser Juan Jacobo Rousseau, Charlotte Isaac Condorcet, Kant y Pestalozzi. Juan Jacobo Rousseau, filósofo suizo, siendo su mayor característica el crecimiento dentro del movimiento cultural, la Ilustración, la cual se define como la supremacía de la razón.
Él se refería a la pedagogía como un carácter naturalista. Dentro de sus principios, él mencionaba que se aprende por la propia experiencia en vez de métodos ya enseñados por los demás. Y tenía la teoría de la diferencia entre el pensamiento del niño y del adulto. Y fue considerado como el representante del individualismo en la educación. Para él, la educación de la mujer se limitaba a ser la compañera del hombre. Tampoco se ocupaba de la educación popular. La pedagogía filantrópica de Basedow. Para él, la educación debería ser de manera intuitiva y activa. La educación física y estética debería ser especialmente atendida. Se basaba en que se debe enseñar en la escuela, pero sin un carácter confesional, y que todos los niños deben de saber un oficio. Otro principio de Basedow era de que la escuela debería ser función del Estado, e implementó la idea de la educación para ser europeo. La pedagogía política de Chalotais y Condorcet. Sus ideas de educación nacional mostraron un completo contraste con los planes educativos en la época de la Revolución Francesa. Chalotais fue el mayor representante de la Revolución Educativa del año 1762, en la cual fueron excluidos los jesuitas, y desde ese momento la educación se modernizó y preparó las condiciones para la organización de la educación en Francia. Condorcet quiso unificar la enseñanza de los ciudadanos y mencionaba que la instrucción debe ser pública. Esto quiere decir separar la iglesia de la educación. Chalotais y Condorcet caracterizaron a la pedagogía política de la siguiente manera. Insisten en la secularización de la educación, tenía un carácter eminente práctico y utilitarista. Condorcet pide la universidad y la gratuidad de la educación y proponen la autonomía de la enseñanza. La pedagogía idealista de Kant. Kant realizó muchos aportes a la educación, como el de integrar la actividad pedagógica con actividades culturales que integran moralización, civilización, cultivamiento y disciplinamiento. Su contribución es eminentemente teórica y reconoce dentro de la educación dos aspectos: la formación y el ciudadano. Se ocupaba más de la educación física que de la educación intelectual. Reconoce la personalidad infantil y defendía el principio de la educación religiosa extraconfesional. La pedagogía socialista de Pestalozzi. Pestalozzi fue fundador de la pedagogía social. Sus principios son la educación elemental y la naturalidad. La educación elemental partía de la observación de las experiencias, actividades e intereses educativos. Se refería a que el niño no debe de adquirir conocimientos y habilidades, sino que debería desarrollar la fuerza de su inteligencia. La naturalidad. Pestalozzi indicó que la educación podía realizarse conforme a una ley. De esto se deriva la necesidad de la educación y la libertad de poner al niño en contacto con la naturaleza y que pueda aprender de ella. Es decir, planteó una educación basada en la naturaleza espiritual y física. En conclusión, se puede decir que el siglo XVIII es el siglo pedagógico por excelencia, pues nunca en la historia de la pedagogía había alcanzado un desarrollo tan considerable como este, así como también que en las ideas pedagógicas de la educación del siglo XVIII predominan primeramente las ideas intelectualistas representadas por la Ilustración, luego las ideas naturalistas representadas por Rousseau y finalmente el idealismo de Pestalozzi. Además, que es el siglo pedagógico por excelencia, ya que en él se da el desarrollo de la educación estatal y la educación nacional, la educación del pueblo y para el pueblo, así como también el inicio del laicismo en la enseñanza y la organización de la instrucción como una unidad orgánica, la primacía de la razón y el reconocimiento de la naturaleza y la intuición en la educación. Gracias, bendiciones.